Mis hijos me abandonaron en el aeropuerto con un mensaje. Si hubieras prestado más atención, Nico no habría muerto. Tú lo mataste, arréglatelas sola, después de la muerte de mi nieto. Meses después, los volví a ver en el tribunal. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Todo empezó esa mañana, cuando estaba sentada en la cama de la clínica oftalmológica en Ciudad de México, con las manos aferradas al borde del asiento. El doctor, un hombre mayor con el cabello entrecano, me retiró con cuidado la gasa del ojo. La primera luz en 10 años se coló de golpe, borrosa, deslumbrante, como si alguien encendiera la lámpara en plena oscuridad. Parpadeé, intentando adaptarme. Todo se veía difuso. ¿Puede ver algo?, preguntó el doctor, con una voz tan tranquila como si me ofreciera café o té. Cerré los ojos, respiré hondo y los abrí lentamente. Una manchita de luz fue tomando forma hasta convertirse en la ventana. Pude ver el sol filtrándose por la cortina, incluso el árbol del patio. Sí veo, dije en voz baja, con un temblor en la garganta. Después de 10 años sin ver nada, me parecía estar soñando. Pero justo en ese instante, el recuerdo de aquella noche maldita de hace 10 años volvió con una claridad punzante, como si acabara de ocurrir. Recordé el sonido del vidrio rompiéndose en la panadería a medianoche. Yo dormía, me desperté de golpe, con el corazón latiéndome en la garganta. Salí corriendo del cuarto y vi una sombra frente al mostrador. Un ladrón, con el rostro cubierto, estaba tirando la vitrina, los cristales estrellándose por el piso. Grité, y por instinto tomé el rodillo de la mesa y se lo lancé. Él se volteó, con los ojos encendidos, y me golpeó con un tubo de metal directo en la cara. La sangre me brotó, caliente, bajándome por el cuello. Caí al suelo, todo se volvió negro. Al despertar, sentí el olor a desinfectante del hospital, pero no vi nada. Los doctores dijeron que el nervio óptico estaba severamente dañado. Ceguera total. Yo escuchaba eso como si me estuvieran enterrando viva. La panadería era mi vida entera, y sin vista, ¿qué iba a hacer? Ana, la muchacha que contraté recién salida de la universidad para ayudarme en el negocio, contó que a la mañana siguiente, al llegar a abrir, me encontró tirada en el suelo, todo revuelto. Se asustó tanto que llamó a emergencias y a la policía. Dijeron que el ladrón seguramente pensó que yo estaba muerta y huyó. No se llevó nada, pero me dejó un mundo sin luz. Ahora, 10 años después, estoy sentada en mi vieja panadería mirando todo por primera vez. Las paredes manchadas, el piso de loseta cuarteado, el horno viejo seguía ahí, como si me hubiera estado esperando. Ana estaba tras el mostrador, ordenando los libros, con una gran sonrisa. «Ya puede ver, ahora sí me puedo casar tranquila», dijo, en tono de broma. Unos días después, Ana renunció. Iba a casarse y a abrir un local con su esposo. Ya no tenía tiempo para hornear conmigo. Así que volví a estar sola, como aquel primer día que abrí el negocio hace 30 años. Una mañana hermosa, con un sol dorado y brillante, acababa de abrir la panadería. El aroma a harina aún no alcanzaba a salir cuando sonó el teléfono. Era Pablo, mi hijo, llamando desde Alemania. Su voz sonaba apurada. «Mamá, ¿tienes tiempo? Vente a Berlín con nosotros un rato». Me detuve. Limpié la harina del delantal. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, tratando de mantener la calma, pero en el fondo ya sentía que algo andaba mal. «Ya lo sabía, mamá», dijo Pablo en voz baja, como si le diera pena. «Mi esposa no está acostumbrada a cuidar niños. Hemos contratado empleadas varias veces, pero todas renuncian. Ahora ya puedes ver bien, puedes viajar en avión. Ven a ayudarnos a cuidar a Nico. Ya te compré el boleto, Nico. Ese niño es mi nieto. Apenas tiene 5 años. Han pasado 3 años desde que Pablo se llevó a su esposa y a su hijo a Alemania y no han regresado ni una sola vez a México a visitarme. Lo extraño con desesperación». «Está bien, iré», respondí al instante, sin pensarlo mucho. Miré alrededor del local.
Quedaban unos cuantos panes en el mostrador. El horno seguía caliente. Me quité el delantal, agarré un pedazo de papel y escribí a toda prisa, cerrado temporalmente, y lo pegué en el vidrio de la puerta. Terminé y llamé a Leticia, mi amiga de toda la vida. «Leticia, me voy a Alemania a cuidar a mi nieto», le dije, con voz emocionada. Ella se rió por teléfono. «Nomás cuídate que ese chamaco te va a traer vuelta y vuelta, Marta». Bajé del avión en el aeropuerto de Berlín-Brandenburg, con las piernas adoloridas después de más de medio día de vuelo. Había empujones por todos lados. El altavoz anunciaba cosas en un idioma que no entendía. Me quedé esperando en la sala de llegadas, con la mirada inquieta, buscando a quien me recogiera. Después de un rato, vi a una muchacha joven, de unos 20 años, con un cartel que decía mi nombre: Marta López. Le hice señas. Ella hizo una pequeña reverencia y se puso a escribir algo en su celular. Me mostró la pantalla con un texto traducido. «La señora está en el spa. Yo soy la empleada temporal. Me mandaron a recogerla». Asentí, sin saber qué decir. La muchacha me llevó al coche y me llevó directo a la casa de Pablo, mi hijo. La casa estaba sobre una avenida, enorme, con muros de cristal relucientes y muebles carísimos. Pero era fría. No tenía nada del calorcito de un verdadero hogar. La puerta automática se abrió y un olor fuerte a perfume me pegó de lleno en la cara, tapando hasta el aroma a harina que aún traía en la ropa. Se oyeron pasos arrastrados. Daniela, mi nuera, salió con 2 rodajas de pepino en la cara, una bata de seda brillante y un iPhone nuevecito en la mano. Me miró y dijo con voz seca: «Ah, ¿ya llegó, suegra? Entonces, a partir de mañana, usted se encarga de Nico. Tengo la agenda llena estas semanas». Sin abrazarme, sin preguntarme nada, se dio la vuelta y se metió al cuarto, dejándome ahí parada con mi maleta. Esa tarde, Pablo fue por Nico al kinder. El niño de apenas 5 años y con el cabello todo rizado, me vio y gritó: «¡Abuela!». Corrió hacia mí y se abrazó fuerte de mis piernas. Me agaché, lo cargué de golpe y le besé la frente. «¿Ya estás tan grande?», le dije sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. Después de 3 años sin verlo, lo había extrañado con todo mi ser, y ahora que lo tenía en mis brazos, no quería que el tiempo siguiera. Desde el día siguiente empecé a trabajar. Me levantaba temprano, limpiaba la cocina, lavaba la ropa, cocinaba y luego jugaba con Nico. El niño no se me despegaba. Todo el día me contaba cosas del kinder. «Abuela, hoy la maestra nos puso a dibujar un gato, pero me salió más como un perro», decía riéndose a carcajadas. En la noche, Nico quería dormir conmigo, me abrazaba del brazo y me pedía cuentos. Le contaba la historia del conejito y el lobo viejo con voz bajita, hasta que se dormía con la mano todavía agarrada a la mía. Daniela se la pasaba de compras todo el día y cuando volvía, venía cargada de bolsas de marca. Pablo se iba a trabajar y regresaba tarde. Apenas pasaba frente a mí y me preguntaba una sola cosa: «¿Se portó bien Nico, mamá?». Yo asentía. «Muy bien». Él también asentía y se metía directo al cuarto, sin decir nada más. Día 3 en Berlín, yo estaba amasando masa en la cocina, preparando panecillos para el desayuno de Nico. El niño estaba en la sala, coloreando en la mesa, al lado de Daniela. Ella tenía los ojos pegados al teléfono, deslizando los dedos por la pantalla. Le grité desde la cocina: «Daniela, cuida al niño un momento, ¿sí? Que no se salga al balcón». Daniela respondió seca, sin levantar la vista: «Ya está grande, sabe cuidarse solo». Negué con la cabeza, quise decir algo más, pero me contuve y seguí amasando. No sé por qué, pero tenía un mal presentimiento. Pocos minutos después se escuchó un claxon fuerte desde la calle, mezclado con un grito desgarrador. Solté la masa y corrí a la sala. Daniela no estaba. Nico tampoco. Me lancé al balcón y miré hacia abajo. Había una multitud reunida en la calle. Los murmullos crecían. Se me detuvo el corazón. Corrí a la puerta. Bajé las escaleras casi tropezando. En la calle, alguien levantaba a Nico del suelo. Su cuerpo estaba flácido y la sangre le corría por la frente. Grité: «¡Nico!
Mi niño. La gente se amontonaba, alguien llamó a emergencias. Daniela apareció entonces, con el labial a medio poner, llorando mientras corría a abrazar a Nico. Mi hijo, Dios mío, mi hijo, gritaba, apretando al niño contra su pecho. Llegó la ambulancia, se llevaron a Nico al hospital. Fui detrás, sentada en el pasillo, con las manos temblando. Después de la operación, Daniela no me dejó entrar a verlo. Quédese afuera, dijo, con los ojos rojos pero la voz fría como el hielo. Me quedé en la puerta, escuchando los sollozos desde adentro, sin saber qué hacer. Daniela salió pálida. Si usted hubiera cuidado mejor a Nico, no habría salido. ¿Para qué vino hasta aquí si no sirve para nada? Gritó antes de darme la espalda. Quise decirle que yo sí le había advertido, pero las palabras se me atoraron. Tomé al doctor del brazo y le pregunté en mi inglés entrecortado: «Doctor, ¿cómo está mi nieto?». Él suspiró y negó con la cabeza. «El pronóstico no es bueno. La familia debe prepararse. Hay muy pocas posibilidades de recuperación». Asentí, pero en el fondo aún guardaba esperanza, aunque fuera mínima. Cada día iba al hospital, llevando comida para Pablo y Daniela. Pero no me dejaban ver a Nico. Me sentaba en el pasillo, sobre una banca de plástico duro, durante horas. Pablo no decía palabra. Daniela ni siquiera me miraba. Una semana después, Nico no resistió. Fui la última en enterarme, no por mi hijo ni por mi nuera, sino por una enfermera amable. Me vio sentada en silencio frente al cuarto del niño y escribió en un papel: «¿Es usted familiar del niño en la habitación 502? El niño falleció, lo siento mucho». Tomé el papel con la mano temblorosa, la vista nublada. En el funeral de Nico, yo era una extraña. Me quedé hasta atrás, sin poder sentarme cerca de Pablo ni de Daniela. La familia de ella me miraba fijo. Una señora murmuró, lo suficiente alto para que yo escuchara: «Nunca debieron traerla para acá». Bajé la cabeza sin decir nada, apretando el pañuelo en mi mano. La mañana después del funeral, me levanté temprano como siempre, costumbre de cuando tenía la panadería. Preparé café, el aroma llenó la cocina. Corté pan, puse el frasco de mermelada de naranja sobre la mesa, pensando que un desayuno juntos tal vez aliviaría el ambiente. Daniela salió del cuarto, su bata de seda rozando el piso, y al ver la mesa servida, dijo con frialdad: «No hace falta, vamos a desayunar fuera». Me detuve, miré el pan sobre la mesa, y sin decir palabra, lo guardé todo. Regresé a la cocina y empecé a limpiar. Aquella noche, Pablo estaba sentado en el sillón, con la mirada clavada en el suelo. No me miró, solo dijo: «Mamá, debería regresarse a México. Aquí ya todo está hecho un lío». Me senté en la silla de enfrente, intentando mantener la voz tranquila. «¿Puedo quedarme para ayudar en algo más?», pregunté, esperando que dijera algo que me permitiera quedarme. Pero Pablo respondió seco: «No, mejor váyase». No discutí. Conozco su carácter. Cuando ya decidió algo, nadie lo hace cambiar de opinión. Todo ya estaba arreglado, el boleto de avión, los papeles, todo en su lugar. Otra vez, había tomado una decisión sin siquiera preguntarme. A la mañana siguiente, Pablo me llevó al aeropuerto de Berlín-Brandenburg. Durante todo el camino, guardó silencio, con las manos apretadas en el volante. Al llegar al vestíbulo del aeropuerto, me entregó una bolsa de papel con el pasaporte y el boleto, sin decir una palabra más. Lo miré y pregunté: «¿Puedes entrar conmigo? No sé cómo hacer el check-in». Pablo frunció el ceño, con tono cortante. «Cuando vino desde México, usted sola pudo hacer el check-in». Luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Quise decirle que no hablo alemán y que apenas entiendo inglés, pero ya se había perdido entre la gente. Me quedé ahí, con la bolsa de papel en la mano, con la boca seca. El celular vibró en mi bolso, lo saqué, y en la pantalla apareció un mensaje de Daniela. «Seguro que Pablo ya la dejó sola en el aeropuerto, ¿verdad? Si hubiera cuidado bien, Nico no estaría muerto. Usted lo mató, véase cómo se las arregla ahora». Me quedé paralizada entre la multitud. Me temblaban las manos, la pantalla del celular se volvió borrosa. Esas palabras me cortaron por dentro como cuchillos. Ya nadie me veía como madre, como abuela.
Hasta habían planeado abandonarme. La hora del vuelo se acercaba y yo no sabía dónde hacer el trámite. Traté de leer el tablero electrónico, pero las letras bailaban. Todo estaba en alemán. Me acerqué torpemente a un mostrador. Una empleada de seguridad me dijo algo, pero no entendí. La persona detrás de mí, molesta, me empujó con un murmullo impaciente. Me hice a un lado, apretando el boleto con la mano, sudando. Deambulé por el aeropuerto, mirando los letreros, mirando el reloj. La hora del vuelo llegó y pasó, y yo seguía sin subir al avión. Al final, me senté en un rincón, sin saber qué hacer. La bolsa de papel con el pasaporte y el boleto seguía en mi mano, arrugada. De pronto, un hombre de mediana edad, con camisa blanca, se me acercó. Me miró y dijo con voz grave y suave: "Excuse me, do you need any help?" Levanté la vista, negué con la cabeza, apenas balbuceando unas palabras. México, avión, regreso. Él se sorprendió un poco y luego me habló en español. ¿Es usted mexicana? Yo también. Sentí como si me hubieran devuelto el alma. No sé el idioma, no puedo hacer el trámite, dije con la voz temblorosa. Él asintió y me llevó al mostrador. Tranquila, yo le ayudo, dijo, y habló en alemán con la empleada. Al rato volvió conmigo. Su boleto ya no es válido, pero le compré uno nuevo. Usted ya es mayor, no debe viajar sola. Pedí que le asignaran un asiento cerca del mío. En el avión, yo iba sentada junto a la ventana y él a mi lado. El avión empezó a moverse lentamente. Yo miraba hacia afuera sin saber qué decir. Él preguntó: ¿Es la primera vez que vuela sola, señora? Asentí con la cabeza, sin explicar más. No preguntó de nuevo, solo sacó una libreta de su bolso. Alcancé a ver unas líneas escritas a mano con tinta negra. Librería antigua, fracaso, granja de hongos, demasiado frío, té Cervales, la tormenta arruinó toda la temporada. A mitad del vuelo, habló. Me llamo Antonio, me dedico a los negocios, pero nada grande. Tuve una librería, un café, una tienda de recuerdos en unos pueblos turísticos. Ya vendí todo, ahora ando buscando algo nuevo que me dé para vivir, pero sin perder mis raíces. Le conté sobre mi panadería, Doña Marta, cerca de la terminal de camiones en el pueblo viejo, a 3 cuadras de la plaza principal. Pan, pasteles, llevo décadas haciéndolos, dije. Antonio anotó el nombre y la dirección en su libreta. Sonrió. Viajo seguido a Oaxaca por trabajo, queda cerca. A lo mejor un día me doy una vuelta a probar su pan. Yo le sonreí, sin pensar mucho en eso. El avión aterrizó en Ciudad de México. Antonio empujó mi carrito de equipaje hasta la salida donde se toman los taxis. Cuídese mucho, señora, me dijo, y me entregó una tarjeta de presentación. Yo le di las gracias, algo nerviosa, y subí al taxi con el sobre de papel donde traía el boleto y el pasaporte bien apretado en la mano. Me bajé frente a mi panadería, Doña Marta. Los vidrios estaban cubiertos de polvo, las vitrinas llenas de telarañas. Saqué la llave vieja y la metí en la cerradura con la mano temblorosa. La puerta rechinó al abrirse. Un leve olor a harina vieja flotaba en el aire. Todo seguía igual por dentro. El mostrador de madera con las esquinas desgastadas, la pared amarillenta, el horno viejo dormido. Entré, pasé la mano sobre la mesa, como saludando a una amiga que me había esperado por tantos meses. Esa tarde, Leticia, mi amiga de toda la vida, tocó la puerta de la panadería. Llevaba una canasta con pan dulce y un ramo pequeño de crisantemos amarillos. Marta, ¿por qué volviste tan pronto?, preguntó, dejando la canasta sobre el mostrador y mirando alrededor. Pensé que te quedarías en Alemania con Nico más tiempo. La abracé, más fuerte de lo normal. Leticia, siéntate, te voy a contar, le dije, jalando una silla de madera para ella. Nos sentamos frente a frente y empecé a contarle todo sobre Nico, desde el día que se cayó del balcón, con la frente llena de sangre, hasta los días que pasé en el pasillo del hospital, esperando sin poder entrar a verlo. Le conté del mensaje que Daniela me mandó desde el aeropuerto, cada palabra como un cuchillo. Ella dijo que maté a Nico, que no sirvo para nada, le dije, con la voz ronca. Leticia me tomó la mano, los ojos le brillaban, pero no lloró. Marta,
escúchame bien, dijo con firmeza. Tú hiciste todo lo que pudiste. Si Daniela hubiera cuidado a ese niño como tú lo hiciste, esto no habría pasado. No dejes que sus palabras te atormenten. Tienes razón, asentí, pero mis manos seguían aferradas al borde de la mesa. Pero no puedo dejar de pensar. Si hubiera sido un poco más rápida, si no hubiera estado tan ocupada haciendo pan. Ya basta, Marta, interrumpió Leticia. No eres ninguna santa. Eres la abuela del niño, no su niñera de paga. La que tiene que hacerse responsable es Daniela. Ella es su madre. Suspiré y me levanté a servir 2 tazas de café de la cafetera en la estufa. Gracias, Leticia. Si no fuera por ti, no sabría en qué sostenerme. Ella sonrió, tomó un sorbo de café. Y si no estoy yo, ¿quién te sacude el polvo de este local? Mira nada más, ya casi se puede cosechar el polvo. Solté una risa, la primera desde que regresé. Ya, déjame limpiar, dije, levantándome con el trapo en la mano. Esa noche me puse a limpiar la panadería. Limpié cada rincón. El trapo terminó cubierto de polvo. Cambié los manteles, lavé el delantal gastado y saqué la harina para preparar la levadura. A medianoche, el aroma del pan fermentando llenaba todo el local. Me senté junto al horno, viendo las chispas del fuego, sin poder dormir. A la mañana siguiente, abrí la panadería por primera vez desde que volví. Coloqué el pan en los estantes, conchas, cuernitos dorados. Algunos clientes de siempre pasaron a saludar. La señora Rosa, vecina de la plaza, entró apoyándose en su bastón. «Marta, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo sonriendo. «¿Y tu nieto? ¿Lo trajiste contigo?». Le sonreí y bajé la mirada. «Nico está estudiando en Alemania, señora Rosa. Gracias por preguntar». Le envolví una concha sin decir nada más. Otro señor, don Juan, el que siempre compra pan para los niños en su casa, también pasó. «Señora Marta, la vez pasada que traje pan suyo, los chamacos en la casa no dejaban de pedir más», dijo, entregando el dinero. «Su nieto debe estar encantado con su panadería, ¿a poco no?». «Le encanta», respondí en voz baja, dándole la bolsa de pan. «Gracias, don Juan. La próxima vez le preparo más cuernitos, ¿sale?». Seguí trabajando, envolviendo pan, limpiando el mostrador, pero no mencioné a Nico. Cada vez que alguien preguntaba, solo sonreía, decía un par de cosas y cambiaba el tema. Una semana después, noté a 2 jóvenes desconocidos merodeando frente al local. Los 2 llevaban chamarras negras, gorras bajas, no compraban nada, solo observaban. Un día, mientras limpiaba el mostrador, escuché a uno susurrarle al otro, justo lo suficiente para que me llegara la voz. «Este local está maldito. Hay que cerrarlo pronto, güey». Fingí no haber oído. Seguí limpiando el mostrador, pero apreté más fuerte el trapo. El otro respondió: «Sí, como dijimos. Con un buen susto, la vieja se va solita». Me di la vuelta, saqué la harina para pesarla, pero mantuve los oídos atentos. Se fueron. Suspiré aliviada, pero la preocupación ya se había instalado en mi cabeza. Esa noche cerré la panadería con llave. Revisé el candado 2 veces. Al llegar a mi cuarto, el celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Lárgate de aquí, asesina». Lo leí una y otra vez. Las manos se me helaron. Apunté el número en un pedazo de papel y lo guardé en el bolsillo. Pensé en llamar a la policía, pero al final no lo hice. «Seguro solo es una broma», me dije, pero la voz de Leticia resonó en mi cabeza. «Marta, tiene que tener cuidado». A la mañana siguiente, abrí la panadería como de costumbre. Doña Rosa pasó a comprar 2 bolillos. «Marta, ayer vi a 2 muchachos merodeando frente a su tienda», me dijo con tono preocupado. «No parecían venir por pan. Tenga cuidado, ¿sí?». «Gracias, doña Rosa», le respondí mientras envolvía el pan. «Seguro eran chamacos sin nada que hacer. Estaré atenta». Ella asintió con la cabeza y se fue apoyada en su bastón. Me quedé detrás del mostrador, mirando hacia la calle. La avenida seguía con su bullicio habitual, pero una inquietud persistente se me había quedado pegada en el pecho. Saqué de la bolsa del mandil un papel con un número de teléfono. Lo dejé sobre la mesa, pero no llamé a la policía. Un día más.
pensé, y seguí amasando para la siguiente tanda de pan. Al día siguiente, me levanté más temprano de lo normal, abrí la tienda cuando aún había neblina. Me paré frente a la puerta, escaneando la calle que conocía de memoria. No vi rastro de los dos tipos de negro de ayer, pero la sensación de ser observada me pesaba en la nuca. Saqué la campanita que se había caído antes de mi viaje a Alemania y la volví a colgar en la puerta. Sonó un tintineo cuando la empujé, como recordatorio de que debía estar más alerta. Al mediodía, mientras acomodaba pan en el estante, los vi regresar. Los dos jóvenes de negro. Esta vez no entraron, solo se quedaron en la banqueta y uno sacó el celular para tomarle fotos al local. Me detuve, me limpié la harina del delantal y salí a la puerta. ¿Se les ofrece algo?, pregunté, intentando mantener la calma. El más alto, con una cicatriz pequeña en la barbilla, torció la boca. «Cierre la tienda, señora», dijo con voz baja pero cortante. «Esto es solo una advertencia. Si se pone necia, se acaba usted y se acaba este changarro». Lo miré directo a los ojos, apretando el borde del delantal con las manos. «¿Quiénes son ustedes? ¿Quién los mandó?», pregunté, con un leve temblor en la voz, pero sin retroceder. El otro, más chaparro, soltó una risa seca. «No necesita saber. Nomás cierre y váyase a su casa si quiere estar en paz. No nos obligue a volver». Luego se dieron la vuelta y se perdieron entre la gente. Me quedé ahí un momento, luego entré, bajé la cortina. No quería que nadie me viera preocupada. Ese día trabajé como siempre, pero cada tanto volteaba hacia la puerta, con el oído alerta a cualquier ruido. En la noche, después de cerrar, fui a revisar la puerta de atrás. El candado estaba flojo y el portón tenía una rajadura larga, hecha claramente con cúter. Me quedé helada, con las manos frías. Esto ya no era un juego. Saqué el celular y llamé de inmediato a Leticia. «¿Puede venir a la tienda ya, por favor?», dije con urgencia. «Pasó algo». Leticia llegó 15 minutos después, con una bolsa de tela en la mano y cara de preocupación. «¿Qué pasó que me llama a estas horas, Marta?», preguntó, sentándose en la silla de madera del local. Entré por la puerta trasera y le conté a Leticia sobre los dos tipos y el mensaje de anoche. «Rasgaron la reja, Leticia», le dije, mostrándole la cadena cortada. «Quieren que cierre el negocio. Me llamaron asesina». Leticia suspiró y me apretó la mano. «Esto ya está muy grave, Marta. Tienes que ir a la policía ya. Esto no es un juego». Asentí. Por primera vez desde que regresé, sentí un miedo real. «Tienes razón. Mañana mismo voy a denunciar», respondí con voz ronca. Leticia se levantó, sacó una botella de agua de su bolso y me la pasó. «Toma, estás temblando», dijo. «Eres fuerte, pero no tienes que aguantar sola. ¿Quieres que te acompañe a la estación?». «Gracias», le dije, tomando la botella y dando un sorbo. «Si no fuera por ti, no sabría qué hacer». A la mañana siguiente, Leticia y yo fuimos a la estación de policía. Conté todo, los dos jóvenes merodeando, las amenazas, el mensaje y el corte en la reja. El policía, un hombre de mediana edad con barba cerrada, tomó mi declaración. «¿Tiene alguna prueba, fotos o el mensaje?», preguntó mientras escribía. Le entregué el papel con el número que me había mandado el mensaje. «Aquí está. Este número fue el que me escribió», dije. A los otros dos no les pude tomar foto, pero recuerdo bien sus caras. «Muy bien, señora López», dijo el policía asintiendo. «Vamos a investigar. Tenga cuidado. Cualquier cosa le llamamos». Al salir, Leticia me dio una palmada en el hombro. «¿Ves? Hiciste bien en denunciar. Ahora pon cámaras, así ya tienes pruebas», dijo con firmeza. Asentí. «Sí, lo sé. Hoy mismo llamo a alguien para que las instale», respondí, sintiéndome un poco más tranquila. Esa misma tarde, contraté a un técnico para poner cámaras alrededor del negocio. Una en la entrada principal y otra en la reja de atrás. El técnico, un muchacho joven, preguntó mientras trabajaba: «¿Y para qué quiere cámaras? ¿En una panadería?». «Por precaución», le contesté, sin ganas de explicar,
Hoy en día, más vale prevenir. La noche siguiente, como a las 2 de la mañana, la alarma de la cámara sonó. Me levanté de un salto, corrí a la mesa y abrí la pantalla del celular conectada a las cámaras. 2 personas encapuchadas estaban echando gasolina por la ventana del local. Me temblaban las manos, pero marqué a la policía de inmediato. «¡Están atacando mi negocio!», grité por teléfono. «¡Están echando gasolina! ¡Vengan ya!». La policía llegó en menos de 10 minutos y atraparon a los 2 justo cuando sacaban el encendedor. Uno de ellos balbuceó mientras le ponían las esposas. Yo solo seguí las órdenes de quien pagó. Ella me dijo que destrozara el local, que lo quemara todo. El oficial revisó el celular del tipo y encontró mensajes, fotos de mi panadería y hasta la transferencia del dinero. «Señora López, ¿puede venir de inmediato a la comisaría?», me llamó por teléfono. «Necesitamos que identifique a la persona detrás de esto». Fui al instante, aún con el celular apretado en la mano. El oficial me mostró unas fotos impresas desde el celular del saboteador. Apenas las vi, no necesité ni 2 segundos. «Es la esposa de mi hijo, se llama Daniela Cruz», dije con voz firme. Al día siguiente, la policía arrestó a Daniela en un departamento a solo una cuadra de mi panadería. Me enteré entonces que había regresado en secreto a México justo después que yo. Rentó un lugar cerca para vigilarme y planear cómo hacerme daño. En la sala de interrogatorios me senté frente a Daniela. Vestía de negro, labios apretados, mirada clavada en la mesa. El policía habló. «Señorita Cruz, ¿está usted bajo sospecha de contratar a alguien para sabotear la panadería e intento de homicidio?». De repente, Daniela rompió en llanto gritando: «Yo no hice nada, no he estado bien desde que murió mi hijo, no soy responsable». La miré sin decir una palabra. El oficial volteó hacia mí. «Señora López, ¿quiere decir algo?». Negué con la cabeza. «Ya dije lo que tenía que decir», respondí, levantándome y saliendo de la sala. Leticia me esperaba en el pasillo, me tomó la mano. «Ya pasó, Marta», dijo. «Ahora estás a salvo». El caso de Daniela fue llevado a la corte preliminar solo unos días después de su arresto. Me senté en la última fila, con la mano apretando el borde del banco de madera, observando al abogado de Daniela presentar un fajo de papeles. Él, un hombre con traje reluciente, habló con tono sereno. «Su señoría, mi clienta, Daniela Cruz, padece de un trastorno psicológico tras la pérdida de su hijo. Este es un documento firmado por un psicólogo en Lyon», levantó la hoja, y la sala empezó a murmurar. El juez hojeó el documento con el ceño fruncido. «¿La policía tiene alguna prueba para refutar esto?», preguntó. El oficial se puso de pie y negó con la cabeza. «Necesitamos más tiempo para verificarlo, su señoría». El juez asintió y ordenó la liberación temporal de Daniela. «Señorita Cruz, queda usted en libertad condicional, pero no puede salir de la ciudad», dijo, golpeando el mazo. Me quedé ahí, inmóvil. Daniela se puso de pie, me lanzó una mirada filosa y salió de la sala. Escuché el taconeo de sus zapatos alejándose por el pasillo. Leticia, sentada a mi lado, me tomó la mano. «¿Entonces se salió con la suya?», preguntó con preocupación. No respondí, solo apreté su mano. «No creo que vaya a detenerse», murmuré con la mirada fija en el piso. Leticia suspiró. «Tienes que tener cuidado, Marta. Esa mujer no es cualquier cosa». Una semana después, estaba abriendo el local cuando sentí un fuerte olor a gas proveniente de la parte trasera de la cocina. Me asusté y corrí a revisar. El tubo de gas que conecta al horno estaba flojo y el gas se estaba escapando por todo el cuarto. Por suerte abrí la puerta a tiempo y el viento ayudó a disipar un poco el olor. Revisé las cámaras, pero no vi a nadie sospechoso rondando el local la noche anterior. Estaba claro que alguien había aflojado el tubo a propósito. Llamé de inmediato a Leticia. Llegó al local en menos de 10 minutos, pálida al escuchar lo que le conté. «Marta, esto es peligrosísimo», dijo con la voz temblorosa. «Con una sola chispa, tu local se habría incendiado por completo». «Lo sé», respondí, señalando el tubo de gas. «Alguien lo hizo a propósito. ¿Crees que tenga algo que ver con Daniela?». Leticia se quedó pensando un momento.
Luego sacó el celular. ¿Tú crees que ese papel psicológico que presentó sea falso?, preguntó, con los ojos brillando. Últimamente he leído noticias de gente comprando documentos falsos para evadir cargos. ¿Por qué piensas eso?, pregunté sentándome en una silla, aún con las llaves del local apretadas en la mano. Leticia buscó un artículo en su celular. «Mira esto», dijo, mostrándome la pantalla. Era una nota sobre un doctor en León demandado por vender diagnósticos psicológicos falsos para ayudar a sus clientes a librarse de responsabilidades penales. Me sobresalté al leer el nombre del doctor. Era el mismo que firmó el papel de Daniela. Recordaba bien ese nombre del juicio. «Tienes razón, Leticia», dije poniéndome de pie. «Tengo que llevar esto a la policía ya». Al día siguiente, llevé el artículo a la estación. El mismo oficial con barba cerrada me atendió. «Señora López, ¿tiene algo nuevo?», preguntó, empujando sus lentes hacia arriba. Le mostré el celular y le señalé el artículo. «Mire esto. El doctor que firmó el diagnóstico de Daniela Cruz está siendo demandado por falsificar documentos. Creo que ella usó ese papel para librarse del castigo». Él asintió, tomando nota. «Gracias. Lo vamos a verificar de inmediato», dijo. «Vaya con cuidado, le llamamos si hay algo». Unos días después, la policía me llamó para volver a la estación. «Señora López, ya revisamos», dijo el oficial. «El documento de Daniela Cruz es falso. Ha sido citada nuevamente para enfrentar 2 nuevos cargos: falsificación de documentos e intento de homicidio». En la siguiente audiencia, me senté en primera fila, frente a Daniela. Ya no lloraba como la vez anterior. Cuando le pusieron las esposas, gritó: «Yo no maté a nadie, fue ella. Ella destruyó a mi familia». Me levanté, pasé junto a ella y le dije en voz baja pero firme: «Tu familia se destruyó por tu crueldad, Daniela. ¿Te acuerdas? Ese día te pedí que cuidaras a Nico porque yo estaba cocinando. Pero tú te fuiste a maquillarte y dejaste al niño solo en el balcón». Daniela no respondió, solo bajó la cabeza, el cabello cubriéndole el rostro. El juez leyó la sentencia. «Daniela Cruz, usted es culpable de falsificación de documentos, destrucción intencional de propiedad y tentativa de homicidio. El tribunal la condena a 18 años de prisión». El sonido del mazo retumbó y la sala quedó en silencio. Salí de la sala. Leticia caminaba a mi lado. «Ya puedes descansar en paz, ¿verdad, Marta?», preguntó, dándome una palmada en el hombro. No asentí, no sonreí. «Solo estoy pensando en la tanda de pan que sale mañana del horno», respondí, saliendo del juzgado. La calle afuera estaba llena de vida, pero yo solo quería regresar al local, amasar, encender el horno, dejar que el olor del pan lo borrara todo. Al día siguiente, abrí la panadería como siempre. Doña Rosa pasó, compró un pan dulce. «Marta, me enteré de lo de tu nuera», dijo en voz baja. «¿Estás bien?». «Estoy bien, doña Rosa», respondí, envolviendo el pan. «Tengo la panadería, tengo trabajo. Con eso basta». Ella asintió, apoyándose en su bastón mientras se alejaba. «Eres muy fuerte, Marta. Si sigues haciendo pan así de bueno, todo el pueblo te va a apoyar», dijo, volteando con una sonrisa. «Gracias», respondí, entregándole la bolsa. «Venga mañana otra vez, haré cuernitos nuevos». Volví a la cocina, amasé, revisé el horno. El aroma a masa se esparció. La panadería era mi vida, y no iba a dejar que nadie me la quitara otra vez. Una mañana fresca de otoño, abrí el buzón fuera de la panadería como cada día. Entre montones de volantes publicitarios, encontré una carta escrita a mano, con matasellos de Puebla. La letra inclinada, clara, decía el nombre del remitente, Antonio Sánchez. Me sobresalté, recordando al hombre amable en el aeropuerto de Berlín aquella vez. Me temblaban las manos al abrir la carta. Dentro había unas líneas breves. «¿Sigue haciendo pan? Necesito a alguien como usted para un proyecto nuevo. Si quiere, la invito a abrir una panadería conmigo». «¿Antonio?». Leí la carta una y otra vez. Luego la doblé con cuidado y la puse junto al horno. No respondí de inmediato, solo seguí amasando,
pero la carta no salía de mi cabeza. Puebla, un lugar nuevo, una nueva oportunidad. Pero esta panadería, doña Marta, es mi vida. ¿Cómo dejarla? Leticia vino por la tarde, trayendo un frasco de mermelada de mango hecha en casa. «¿Hoy estuvo concurrida la panadería, Marta?», preguntó, dejando el frasco sobre el mostrador y sentándose en la silla de madera. «Un poco más que ayer», respondí, secándome las manos en el delantal. Doña Rosa compró 3 panes dulces. Don Juan se llevó 2 cuernitos. Estuvo bien. Leticia sonrió, mirando alrededor del local. «Lo estás haciendo muy bien, Marta. Esta panadería volvió a la vida». Luego notó la carta junto al horno. «¿Y eso qué es? ¿Una carta tan importante que la tienes ahí?». Le entregué la carta y le conté sobre Antonio, el encuentro en el aeropuerto. Me invitó a Puebla, a abrir una panadería nueva con él. Dije en voz baja, pero no sé si debería ir. Leticia leyó la carta y guardó silencio un buen rato. Luego me miró con la mirada seria. «Marta, cómo quieres seguir depende de ti», dijo. «Pero oportunidades como esta no se repiten. Piénsalo bien, no te vayas a arrepentir». «Tiene razón», respondí, sentándome frente a ella. «Pero esta panadería la abrí cuando Pablo era un niño. Dejarla me duele mucho». Leticia puso la carta sobre la mesa y me tomó la mano. «Marta, esta panadería es un recuerdo, pero todavía tienes todo un futuro por delante. Eres fuerte, has superado tantas cosas. Ya es momento de hacer algo por ti. Ve a Puebla, inténtalo. Si no funciona, aquí me tienes». Solté una risa. «Habla como si me fuera a olvidar de usted». «Claro que no», me guiñó un ojo. «Pero si tú te vas, yo también me voy. Estar aquí sola es muy triste». Ese día cerré la panadería más temprano y pasé la noche pensando. 3 días después, tomé el teléfono y llamé a Antonio. Su voz seguía siendo cálida, directa, como aquel día en el aeropuerto. «Doña Marta, pensé que ya no me iba a llamar», dijo, con tono alegre. «Gracias, Antonio», respondí, apretando fuerte el teléfono. «Me voy a Puebla. Cuando usted me diga, empiezo». «Siempre guardé el lugar para usted», dijo. «La próxima semana estaré en Puebla. Usted llega y yo la recibo». Asentí con la cabeza, aunque él no pudiera verme. «Está bien, la próxima semana llego». Puse en venta la panadería Doña Marta al día siguiente. Nadie la compró de inmediato, pero una panadería francesa cerca de la plaza se puso en contacto y preguntó por el local. «Doña López, su local tiene una ubicación excelente. Queremos rentarlo a largo plazo», dijo el encargado, un muchacho joven, por teléfono. «Si usted acepta, pagamos de inmediato». «De acuerdo, acepto», contesté, con la voz un poco quebrada. «Pero cuida bien el horno, es toda mi vida». Él se rió. «No se preocupe, doña López, lo vamos a cuidar como si fuera un tesoro». Empaqué mis cosas. Envolví con cuidado mi delantal, los moldes y el viejo rodillo. Esas cosas que me habían acompañado por décadas. Metí todo en la maleta y revisé por última vez. Leticia llegó a mi casa con una maleta pequeña. «Si no me llevas contigo, me voy a enojar», dijo desde la puerta. «Si tú no vas, yo tampoco puedo ir», respondí riendo, dándole una palmada en el hombro. 2 viejas comenzando de nuevo. «Sí, comenzando de nuevo», asintió Leticia, arrastrando su maleta hacia el coche. «Pero me tienes que hacer pan dulce todos los días, ¿eh?» «Trato hecho», respondí, soltando una carcajada. Nosotras, 2 viejas, una fracasada que volvía de Europa, la otra, una viuda que vivía en silencio, tomamos un autobús rumbo a Puebla, con las maletas retumbando detrás. Al llegar a la terminal de Puebla, Antonio ya nos esperaba, con camisa blanca y una sonrisa amable. «Doña Marta, al fin llegó», dijo, estrechándome la mano. «Y esta señora es…» «Leticia, mi mejor amiga», le presenté. «Viene conmigo, de lo contrario no me habría atrevido a empezar». Antonio soltó una carcajada. «Mucho mejor así. Señoras, las llevo directo al local». Nos condujo a una tiendita, con la fachada aún a medio pintar. Señaló una pared vacía. «Aquí irá su nombre, doña Marta. Vamos a comenzar desde cero».
Entré al local, olí el ladrillo nuevo, las paredes blancas, aún sin el más mínimo rastro de pan. Señalé una esquina del lugar. Necesito un horno de gas, una mesa de madera vieja y una ventana que dé al sol de la mañana, dije, con voz firme. Antonio asintió, anotando en su libreta. Usted manda. Yo pongo el capital, usted pone el pan. ¿Estamos? Estamos, respondí, estrechándole la mano. Leticia, a mi lado, me guiñó un ojo. Marta, esa mesa de madera tiene que ser grande para que me siente a tomar café todas las mañanas. Claro, reí, pero entonces me ayuda a limpiarla. Hecho, contestó Leticia aplaudiendo. Antonio nos miró, negando con la cabeza, riendo. Ustedes dos son un caso. Este local seguro se va a llenar. Me quedé ahí, dentro de la tienda, mirando alrededor. Un espacio nuevo, sin olor a harina, sin el chisporroteo del horno. Pero algo me decía que en unos días este lugar iba a cobrar vida, como lo hizo una vez mi vieja panadería. Una semana después de llegar a Puebla, el nuevo local quedó listo. Estaba en la cocina, encendiendo el horno de gas por primera vez. El primer lote de cuernitos empezaba a hornearse. El olor a mantequilla y harina llenaba el pasillo. Respiré hondo, sintiendo el aire nuevo del lugar. Paredes blancas, piso de loseta limpio y la ventana abierta al sol de la mañana, tal como lo quería. Leticia acomodaba con cuidado las charolas de pan sobre el nuevo estante de madera. Marta, con ese olor, tu pan va a traer gente sí o sí, dijo, secándose las manos en el mandil, con los ojos brillantes. Eso espero, respondí, empujando una charola de pan dulce al horno. Pero es el primer día, hay que ir paso a paso. Afuera, Antonio colocaba el letrero. Panadería de Doña Marta. Me quedé viendo mi nombre en aquella tabla de madera, la primera vez que aparecía en una calle de Puebla. ¿Qué tal, Doña Marta? ¿Sí le gusta cómo quedó? Preguntó Antonio, con la brocha en la mano, sonriendo. Me encanta, asentí, pasándole una taza de café. Gracias, Antonio. Sin ti no sabría por dónde empezar. Ya, no sea tan formal, dijo él, haciendo un gesto con la mano. Usted hace buen pan, yo pongo el local, lo vemos como un negocio en conjunto. No hubo inauguración grande, solo un letrero pequeño colgado afuera, abierto. La primera mañana, el local estaba vacío. Yo estaba detrás del mostrador, limpiando los cristales, esperando clientes. Leticia, sentada al lado, hojeaba una libreta, anotando algo. Doña Marta, si hoy no llega nadie, yo me como todo el pan. Bromeó, guiñándome un ojo. Si se lo come todo, mañana tendré que hornear el doble. Respondí sonriendo, empujando la charola de cuernitos al frente. Cerca del mediodía, un niño chiquito, de unos 7 años, entró corriendo al local. ¿Qué pan huele tan rico, señora?, preguntó con los ojos brillando, parándose de puntitas para ver por encima del mostrador. Me agaché y le ofrecí un cuernito todavía caliente. Pruébalo, hijo. Son mis cuernitos, le dije sonriendo. El niño dio una mordida, masticó con ganas y luego gritó. Está bien rico. Señora, espéreme tantito. Salió corriendo y gritó. Ma, ven a comprar pan, está buenísimo. Un momento después, su mamá entró, llevándolo de la mano. Mi hijo dice que su pan está muy rico. Quiero probar unos, dijo, mirando la charola. Deme 4 cuernitos y 2 panes dulces. Le envolví el pan y se lo entregué. Gracias, señora. Pase mañana también. Voy a preparar cosas nuevas, dije, limpiándome las manos en el delantal. Desde entonces, empezaron a llegar clientes, aunque no todos venían con buena cara. Una señora mayor, de cabello canoso, entró y me miró fijamente. «¿Usted es Marta López, verdad?», preguntó con tono cortante. «Dicen que demandó a su propia familia. ¿Y aún así se atreve a abrir negocio aquí?». Dejé de envolver el pan y la miré directo a los ojos. «Tiene razón, soy Marta López», respondí con calma. «Pero no fui condenada. Me culparon. Eso no tiene nada que ver con mis panes. Pruébelos. Si no le gustan, no le cobro». La señora se quedó en silencio,
Luego señaló la charola. «Deme 2 cuernitos», dijo, con la voz ya más suave. Antonio, que acababa de entrar por la puerta trasera, alcanzó a oír la conversación. Se paró a mi lado y dijo con firmeza: «Aquí no vendemos explicaciones, vendemos pan bueno. El que prueba y le gusta, regresa. Así de simple». La clienta se quedó callada unos segundos, luego asintió y se llevó su bolsa de pan. Los demás en el local empezaron a escoger su pan, las voces bajando de tono poco a poco. «Lo manejaste muy bien», murmuró Leticia, dándome una palmada en el hombro. «Con esa calma, cualquiera se quita el sombrero». «Gracias», le respondí, regresando a la cocina para revisar el horno. «Ahora a hornear, lo demás vendrá después». Leticia se encargó de atender, siempre sonriendo, platicando con todos. Yo me quedé en la cocina, horneando sin parar, sin mirar el reloj, sin contar los días. Cada tanda de pan que salía del horno era como volver a respirar. Una tarde, una niña de unos 15 años entró a la panadería y se quedó parada, tímida, frente al mostrador. «Soy Lucía», dijo con voz bajita. «Una amiga me contó que sus panes son muy ricos. Yo quiero aprender a hacer pan». Su mamá se quedó en la puerta, bajó la cabeza en señal de saludo. «A la niña le encanta hornear desde chiquita», dijo con una sonrisa suave. Escuchó de su panadería y no dejó de insistir en venir. «¿La acepta, señora?». Miré a Lucía y vi que sus ojos brillaban con intensidad. «Está bien», respondí con una sonrisa. «Pero hay que levantarse a las 4 de la mañana. ¿Crees poder con eso?». «Sí puedo». Lucía asintió con fuerza. «Quiero hacer pan tan rico como usted». «Entonces ven mañana, a las 4 en punto», le dije, entregándole un pan dulce. «Pruébalo y ve si todavía quieres seguir aprendiendo». La mamá de Lucía soltó una carcajada. «Gracias, doña López. Si se porta mal, usted no dude en regañarla». «No se preocupe, ya estoy acostumbrada a enseñar a los niños», respondí, guiñándole un ojo a Lucía. Esa noche, Antonio llegó con una botellita de licor, para celebrar la primera semana sin contratiempos, dijo, colocando 3 vasos pequeños sobre la mesa. «Doña Marta, doña Leticia, salud». Leticia alzó su vaso, sonriendo con alegría. «Marta, me haces recordar esas noches de copas en el pueblo viejo, pero esta vez es mejor, ¿a poco no?». «Mucho mejor», respondí, tomando un sorbo. El sabor picante se me esparció por la boca. Ya ni recuerdo la última vez que tomé algo con gente decente. Antonio soltó una carcajada y chocó su vaso con el mío. «Pues ahora está con 2 personas decentes», dijo, señalándose a sí mismo y a Leticia. «Esta panadería va a llenarse más, doña Marta, estoy seguro». «Ojalá», respondí mirando por la ventana. Las calles de Puebla estaban llenas de vida y la luz amarilla entraba suave al local. «Gracias, Antonio, y a usted también, Leticia. Sin ustedes no habría logrado nada». «Ya, no te pongas sentimental», se rió Leticia, dándome una palmada en la mano. «Mañana levántate temprano a hornear, que quiero pan fresco». «Hecho», respondí, riéndome fuerte. Panadería nueva, vida nueva. Sabía que estaba empezando de nuevo, y esta vez no tenía miedo. Una mañana temprano, aún con la neblina cubriendo la calle, estaba preparando la masa en la cocina cuando Leticia golpeó la puerta con urgencia. «Marta, ve al local ahora mismo», dijo, preocupada. «Hay un hombre parado frente a la panadería desde las 4. Solo agacha la cabeza, no ha dicho ni una palabra». Me limpié las manos en el delantal y salí. Bajo la luz tenue del farol, vi a Pablo, mi hijo, parado ahí, con la cabeza baja, abrazando una mochila con las asas rotas. Tenía los ojos hundidos, el cuerpo flaco, la ropa arrugada como si hubiera dormido en la calle. Me quedé quieta unos segundos, luego abrí la panadería con calma y encendí el horno como cualquier otro día. Pablo entró detrás de mí, arrastrando los pies. Se quedó detrás del mostrador, sin atreverse a entrar a la cocina. «Hijo, ¿puedes sentarte en algún lado?», preguntó en voz baja, casi un susurro.
Asentí con la cabeza y señalé la silla de madera junto a la mesa donde se mezcla la masa. Siéntate ahí, dije, y volví a amasar sin mirarlo de nuevo. El silencio duró más de media hora. Yo seguí con la masa, revisé el horno y Pablo permaneció quieto, jugueteando con el tirante de su mochila. Luego habló sin mirarme. Después de que arrestaron a Daniela, perdí el trabajo, mamá. Me despidieron por un error en un contrato. Me detuve un momento, pero no respondí. Seguí extendiendo la masa. Pablo continuó, con la voz temblorosa. Viví un tiempo por mi cuenta, pero se me acabó el dinero. Me sacaron del departamento. Desde hace 2 semanas duermo en una banca del parque. Lo miré de reojo. Tenía la mano apretando fuerte el tirante de la mochila y los ojos enrojecidos. Extraño a Nico, dijo con la voz quebrada. Pero también te extraño a ti. No pregunté nada. Solo puse la bandeja de masa sobre la mesa y seguí trabajando. El olor a levadura empezó a llenar la cocina. Un rato después, me volví hacia él y hablé en voz baja. Si ya llegaste hasta este punto, puedes quedarte aquí, pero tienes que trabajar, como todos los de esta casa. Pablo levantó la mirada. Por primera vez me vio directo a los ojos. ¿De verdad puedo quedarme, mamá?, preguntó sorprendido. ¿De verdad?, respondí, tomando el viejo delantal de un aprendiz que ya no estaba, y se lo extendí. Lávate las manos, la cara y haz lo que te diga. Pablo asintió, se levantó y fue al rincón de la cocina a lavarse. Lo haré, mamá, dijo con voz más firme. No quiero causar más problemas. Asentí con la cabeza, le pasé una bandeja con masa. Pon esto en el horno primero, le dije, señalando el horno caliente. Con cuidado, que no se queme. En ese momento, Antonio entró por la puerta trasera, con un fajo de papeles en la mano. Vio a Pablo acomodando la bandeja y se detuvo. ¿Tú quién eres? ¿Has hecho trabajo rudo antes? Pablo negó con la cabeza, respondió en voz baja. No, pero puedo aprender. Antonio sonrió, le dio una palmada en el hombro. Bien, pero empieza barriendo el piso. Nadie entra a la cocina con el suelo sucio. Señaló la escoba en la esquina. Ándale, muchacho. Sí, respondió Pablo. Tomó la escoba y empezó a barrer, aún con torpeza. Lo miré sin decir nada y regresé a revisar el horno. Por la tarde, al cerrar la tienda, Leticia me llevó a un rincón del mostrador. ¿De verdad vas a dejar que Pablo se quede?, me preguntó, con curiosidad en la voz. ¿Piensas perdonarlo? Negué con la cabeza mientras limpiaba el mostrador por última vez. No es perdón, Leticia, le dije. Nunca lo he odiado. Hago esto para que al menos tenga una oportunidad de vivir. Leticia asintió, tomándome la mano. Sí que eres su madre, Marta, más fuerte que cualquiera que conozco. Se detuvo y luego preguntó, ¿pero estás segura de que no se va a ir otra vez? No estoy segura, respondí colgando el delantal. Pero si quiere quedarse, tendrá que demostrarlo. No lo voy a jalar ni a empujar. Ella sonrió, guiñándome un ojo. Entonces sí sigues ardida por lo del aeropuerto, ¿verdad? No ardida, solté una leve risa, pero sí va a estar trapeando el piso unas semanas más. Cayó la noche y preparé la litera en la bodega de la cocina, donde antes guardábamos los ingredientes de sobra. Extendí el colchón y le di una cobija a Pablo. Duerme aquí, le dije señalando el rincón. No es lujoso, pero está limpio. Pablo miró alrededor y asintió. Gracias, mamá, dijo con la voz ronca. No me voy a ir otra vez, lo prometo. Sonreí, le di una palmada en el hombro. Mañana te quiero despierto antes de las 4. Hay mucho trabajo en la tienda. Si no trabajas, no hay pan para ti. Me voy a levantar, respondió Pablo, sentándose en la cama, todavía abrazado a su mochila. Quiero quedarme aquí, con mamá. Asentí, apagué la luz de la bodega y salí. Duerme, le dije al cerrar la puerta. El aire todavía olía a harina, como un recordatorio de que mañana la panadería volvería a encender sus luces, y esta vez no estaría sola con Leticia y Antonio. A la mañana siguiente, vi a Pablo despierto temprano, de pie en la cocina con la escoba en la mano. «Mamá, ya terminé de barrer», dijo, señalando el piso reluciente.
¿Qué sigue? Le pasé un balde con harina. Pesa 3 kilos exactos, le dije. Hazlo despacio, sin prisas. Si te equivocas, se echa a perder todo. Sí, respondió Pablo, empezando a medir la harina con cuidado. Antonio pasó por ahí, lo vio y soltó una carcajada. Mira nomás, tan temprano y tan aplicado. A este paso, voy a tener que subirle el sueldo a Marta para que te contrate. Pablo sonrió, la primera vez que lo veía sonreír desde que volvió. Todavía no merezco que me contraten, contestó. Pero voy a aprender, tío Antonio. Eso, tú aprende, dijo Antonio, dándole una palmada en el hombro. Marta es la mejor maestra que podrías tener. Me quedé mirando, sin decir nada. Solo empujé la charola con los panes al horno. La nueva tanda apenas empezaba a hornearse, el aroma ya se esparcía. Sabía que aún quedaba mucho camino por delante, pero al menos Pablo había regresado, y yo iba a darle la oportunidad de empezar de nuevo. Han pasado 6 semanas desde que Pablo llegó al local. Ya se acostumbró al trabajo, desde fermentar la masa, ajustar la temperatura del horno, hasta escoger los ingredientes. Decidí dejar que hiciera una tanda de cuernitos desde el principio hasta el final. Esa mañana me quedé fuera de la cocina y solo le dije, Pablo, hoy lo haces tú solo, yo no te voy a ayudar. Pablo asintió, tomó la harina y la pesó con cuidado. 3 kilos, ¿verdad, mamá?, preguntó, con el balde de harina en la mano. Así es, respondí, sentándome en la silla de madera junto a la ventana. Amasa bien, no dejes grumos secos. Formó los cuernitos con precisión, acomodó las charolas con orden y ajustó el horno a la temperatura exacta. Yo solo miraba, sin intervenir, observando cada uno de sus movimientos. Pablo lo hizo con calma, revisó el horno varias veces, con gotas de sudor marcándole la frente. Cuando sacó la tanda del horno, el aroma llenó todo el local y la corteza dorada tenía el punto perfecto de crujiente. Antonio entró, tomó un cuernito y le dio una mordida. El chamaco tiene talento, doña Marta, dijo, masticando despacio. Este pan se va a vender. Sonreí, mirando a Pablo que se limpiaba las manos en el delantal. Si no se parece a su madre, ¿a quién más se iba a parecer?, respondí, con voz suave. Leticia, que estaba detrás del mostrador, garabateó algo en un papelito y lo levantó. Dejo de ayudar desde la próxima semana. Me sorprendí y la volteé a ver. ¿Cómo que te vas? Si haces muy bien tu trabajo. Leticia sonrió, me guiñó un ojo y señaló a Pablo, que estaba acomodando las charolas. Aquí ya hay suficientes manos, dijo. Pablo puede con el trabajo, y la muchacha Lucía también es bien aplicada. Ya es tiempo de que me jubile. ¿Y con quién voy a tomar café cada mañana si te vas?, pregunté, fingiendo enojo. Pues con don Antonio, respondió Leticia, soltando una carcajada. O con el mismo Pablo, que ya hace el café bastante bien. Pablo escuchó eso, volteó y sonrió con timidez. Preparo muy mal el café, doña Leticia, dijo. Pero puedo aprender si de verdad se va. Leticia le dio una palmada en el hombro. Bien, muchacho, pero acuérdate de levantarte temprano a limpiar el piso. No vayas a hacer enojar a mamá. Un domingo, cerramos temprano la panadería. Pablo y yo estábamos en la cocina de atrás, sin nadie más. Me miró con voz baja. Mamá, perdón por todo lo que pasó. En Berlín me equivoqué al dejarte sola. Lo interrumpí, negando con la cabeza. No hablemos del pasado, Pablo, le dije señalando el horno. Hablemos de ese horno. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte con él? Pablo miró el horno, luego me miró a mí con los ojos serios. Quiero aprender todo, mamá, dijo. Después, si tú ya no estás, quiero seguir con la panadería. Quiero hacer algo por ti, por Nico. Me quedé en silencio, sin poder creer esas palabras saliendo de su boca. ¿Lo dices en serio?, pregunté, con la voz un poco temblorosa. En serio, asintió Pablo, agarrando con fuerza el borde de la mesa. Perdí a Nico, perdí a Daniela, perdí el trabajo, pero no quiero perderte a ti también. Dame una oportunidad, mamá. Asentí, me levanté y tomé otra bandeja de masa. Está bien, dije.
Pero tienes que hacerlo bien. Esta panadería no es fácil. Lo sé, respondió Pablo, poniéndose de pie también. Solo dime cómo lo haces tú y yo lo haré. Salí al jardín detrás del local, donde el limonero que planté el primer día que llegué a Puebla ya daba fruto. Arranqué uno y lo acerqué a mi nariz. El aroma ácido y fresco se esparció. Volví a la cocina y vi a Pablo sonriendo con Lucía, la chica aprendiz. Lucía le acomodaba las manos para moldear el pan, hablándole con entusiasmo. Pablo, tienes que amasar así, si no, el pan queda duro como piedra. Pablo soltó una carcajada. La maestra Lucía es muy estricta, dijo, mientras seguía amasando. Pero lo haré bien, no te preocupes. Así me gusta, respondió Lucía, metiendo la bandeja al horno. Si la señora Marta ve un pan feo, te va a regañar. Me quedé mirando, sin intervenir. Pablo sonreía, con la mirada más viva que cuando llegó. Tal vez el sol había vuelto a su vida, aunque fuera un poco. Me limpié las manos en el delantal, me lo quité y lo colgué en el gancho de madera. Ahora sí, mi nueva vida empieza de nuevo, me dije en voz baja. Pero esta vez ya no empiezo sola. Esa tarde, Antonio pasó por la panadería con un montón de papeles. Señora Marta, la panadería está bien, dijo, dejando los papeles en la mesa. Esta semana hubo más clientes que la pasada. ¿Qué le parece? Muy bien, Antonio, respondí, dándole una taza de café. Pero te encargo que le enseñes unas cosas más a Pablo. Todavía tiene mucho que aprender. Antonio sonrió, mirando a Pablo que limpiaba el mostrador. Chico, mañana llega temprano y te enseño a revisar los ingredientes, dijo. Hacer pan no es solo amasar. Sí, don Antonio, respondió Pablo, limpiando más rápido. Llegaré puntual. Leticia, parada cerca de la puerta, se volteó. Marta, ahora sí me retiro, dijo en tono de broma. Pero voy a seguir viniendo a comer pan todos los días, así que no creas que te libraste de mí. Si no vienes, dejo de hacer pan, respondí riéndome fuerte. Pero acuérdate de pagar, no vengas a comer de gratis. ¡Mírala!, exclamó Leticia, aplaudiendo y riéndose a carcajadas. Ya es la dueña y sigue siendo coda. Esa noche, revisé el horno por última vez y apagué las luces del local. Pablo estaba parado en la puerta, mirando las calles animadas de Puebla. «Mamá, ¿puedo quedarme aquí por mucho tiempo?», preguntó en voz baja. «Si haces bien tu trabajo, puedes quedarte el tiempo que quieras», respondí, dándole una palmada en el hombro. «Pero mañana te levantas temprano, los cuernitos no esperan». Pablo asintió, sonriendo con suavidad. «Me levantaré, mamá». «Gracias». Entré a la cocina. Aún flotaba el olor a harina. La panadería, Pablo, Lucía, Antonio, Leticia, ellos eran mi nueva familia. La oscuridad de los días pasados había quedado atrás, y yo sabía que ya no tenía miedo. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.